El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Estamos hablando de un tema general, estableciendo el reino de Dios. Y en esta hora compartiré para ustedes, para los oyentes y los televidentes, bajo el tema las llaves del reino. Diga conmigo, las llaves del reino. ¿Qué es esto de las llaves del reino? Pues esta es una continuación de lo que hablamos en la semana de ayuno y oración. Sentimos seguir abordando y profundizando bajo este tema, que nosotros podamos entender de que hay mucho recurso de parte de Dios para con nosotros como sus hijos. Y Dios quiere que hagamos de nosotros que nos apoderemos del recurso establecido de Dios para su pueblo. En el libro de Mateo, capítulo 16, versos 18 y 19, aquí el Señor en una conversación con sus discípulos se establece algo maravilloso que viene hasta a repercutir hasta el siglo XXI todavía esa conversación. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Algo maravilloso lo que la palabra de Dios enmarca en este versículo. Mateo capítulo 16. Del verso 13 en adelante, encierra algunas cosas bien importantes que leeré con ustedes. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces dijeron unos, dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Pero qué interesante es esto. Jesús preguntó en el pasado a los suyos y sigue preguntando a su iglesia y les dijo: ¿y a vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es para usted Jesús? ¿Es historia? ¿Es religión? ¿O qué es todo esto? Es hermoso lo que la palabra de Dios refiere y dice cuando el apóstol Pedro se levanta y dice, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él no dijo, dicen que eres, supongo que eres. No, él reafirmó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, observamos aquí de que Jesús vuelve a tomar la palabra y le dice, esto no te lo ha revelado sangre ni carne. Esto ha sido una revelación del reino de Dios sobre tu vida. Mire, verso 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si el Señor estuviera hoy en día acá, ¿qué nos preguntarían ustedes? ¿Quién creen que soy yo? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? En aquel tiempo se tenía un concepto muy bueno que decía algunos de los profetas, el Mesías, Juan el Bautista, alguien muy importante. Pero hoy en día Satanás ha pretendido deteriorar la imagen y la presencia de Cristo, que inclusive se ha introducido en la iglesia, donde muchos dicen, yo ya no creo en Dios. He orado a Dios y Dios no me ha contestado, porque queremos que Dios
se amoldea a nuestras exigencias y peticiones, y no nosotros acomodarnos a Dios para que sea en el tiempo y en el momento de Dios que Dios actúe. Queremos un Dios express, un Dios que conteste de inmediato, no en el tiempo de Dios, sino en mi tiempo. Entonces Jesús preguntaría en esta hora: ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Usted tiene esa imagen de Jesús como aquel que se dio por nosotros en propiciación de nuestros pecados? ¿Tiene el concepto que tenemos un Dios que siempre está pendiente de cada uno de nosotros? ¿O se ha ido deteriorando? Yo quiero decirle que Dios sigue siendo Dios. El problema es que el Dios del reino de este mundo ha querido bloquear nuestra fe para que no podamos crecer en fe, sino más bien que la incredulidad se apodere de nosotros. Pero es así. Y dice el verso 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Él está afirmando y le dice: mira, lo que tú has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre. Lo que tú has dicho ha sido revelación de Dios, revelación del reino. Por lo cual tú serás un instrumento usado por Dios para establecer el reino de Dios. Y nótese aquí, el Señor no dice: te daré la llave del reino. ¿Cómo dice ahí? Las llaves. Las llaves del reino. Hay muchas llaves que el Señor quiere dar y delegar a su pueblo. Pero Él demanda obediencia, un pueblo obediente. Él requiere un pueblo que lo ame sobre todas las cosas. Un pueblo que busque la santidad como razón y motivo para heredar y ser partícipe de este reino. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijeran que Él era Jesús el Cristo. Las llaves del reino tipifican la autoridad para anunciar y testificar el evangelio. Las llaves tipifican la autoridad para anunciar y testificar del evangelio. El Señor Jesucristo no está diciendo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No. Está diciendo: tú vas a ser un instrumento para expandir y establecer el reino de Dios. Y vean la manera en que es utilizado ya el Pedro, que ha sido partícipe del bautismo del Espíritu Santo. Cómo surge el hombre que era carnal, el hombre que era improvisto, el hombre que cometía muchos errores. En Hechos capítulo 2, versos 14 y 15 dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, versos 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, pues es que porque es la hora tercera del día. Vemos a un Pedro no timorato, sino un Pedro en el poder del Espíritu Santo, siendo utilizado por Dios para establecer el reino. Se paró firme y dijo, porque la gente comenzó, cuando vino el bautismo con el Espíritu Santo, la gente comenzó a decir que ellos estaban ebrios. Y él se para en la autoridad de Dios y dice: ustedes están diciendo algo que no es cierto. El Pedro timorato, el que negó a Jesús, pero que la misericordia de Dios lo alcanzó y fue lleno del poder. Él tuvo la autoridad y se paró, sino que ellos están llenos del Espíritu Santo. Eso es grandioso, eso es maravilloso.
Entonces, el Señor ha dado esas llaves del reino para atar y desatar. En otras palabras, es libertar en el poder de Dios a través de la oración. En Lucas capítulo 10, verso 17 al 19 dice la palabra: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dije: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ven un cambio en la vida de los discípulos, en los seguidores de Jesús, cuando se les establece y se les da las llaves del reino a todos los nacidos de nuevo. El Señor los comisiona, y no solamente los comisiona, sino que les da y delega las llaves para abrir. La llave es que Dios deposita su confianza en nosotros. ¿Sabe que Dios confía en usted? ¿Sabe que Dios confía en mí? Y nos da la llave del reino para establecer, para abrir esa confianza. La llave me sirve para abrir o para cerrar. Cuando usted delega las llaves a alguien es porque tiene confianza. Usted pelea, yo peleo cuando voy a un parqueo, ¿sí? Y me dice: tiene que dejar las llaves. Pero ¿quién es usted? ¿Quién me garantiza que si le doy la llave a usted voy a encontrar todo lo que tengo adentro? Pero el Señor tiene confianza en usted y en mí, que nos da la potestad de tener las llaves del reino. Dios confía en ustedes. Aunque usted no confía en usted, Dios sí confía en usted. Y Él me ha dado las llaves del reino. O sea que el Señor ha delegado sobre sus hijos que todo aquel que se arrepiente y acepta al Señor Jesucristo recibe las llaves del reino y tiene el acceso para entrar al reino de los cielos, los cuales son instrumentos de autoridad que se utilizan para abrir y para cerrar. Eso es maravilloso. Cuando usted profundiza sobre eso, las llaves, entonces entenderá capacidades que Dios va dando a su pueblo para que las utilicemos como recurso que Él ha delegado en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando hablamos de esas autoridades, de esas llaves del reino, nosotros tenemos que entender entonces, cuando nacemos de nuevo y le damos nuestra vida al Señor y entramos en ese proceso de Dios, nos constituimos en embajadores de Cristo. En embajadores de Cristo, aunque usted no lo crea, somos embajadores del Señor, porque usted y yo fuimos limpiados por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Decía Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros, al venir a Cristo, nos constituimos en parte de su reino, y entonces Él nos delega que nosotros le representemos al Señor. El Señor nos comisiona y nos da para que nosotros le representemos donde quiera que estemos, en el barrio que estemos. Él nos delega como sus hijos para que lo representemos y cumplamos la gran comisión. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces representamos al Señor. Somos destinatarios del reino de Dios, en la expansión del reino. Usted y yo somos destinatarios, que Dios nos ha delegado una gran comisión. Donde usted esté, se establece el reino de Dios. En los barrios, en las colonias, en los grupos donde usted va, usted debe establecer el reino de Dios. Pero primeramente usted tiene que saber quién es usted en Dios y lo que Dios le ha utilizado. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios ha delegado, porque una de las cosas que tenemos que reconocer como representantes de Dios para representarlo dignamente es conocer su palabra. El embajador, el agregado, conoce y trata de transmitir la cultura, trata de transmitir las cosas del reino. Usted ve a un embajador, anda siempre con un distintivo donde indica su país,
y donde se para ese embajador, en el vehículo que vaya, la residencia donde él vive, está representado el país a través de esa persona. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que no somos cualquier cosa. Somos parte del reino de Dios, y por lo cual tenemos que representarlo dignamente. Y todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, usted establece el reino de Dios. Pero usted tiene que conocer ese Dios. A veces nosotros nos volvemos timoratos, tenemos temor y tener miedo. Pero cuando sabemos que tenemos un Dios que venció la muerte, el que está a la diestra del Padre, que es Cristo Jesús, usted va a entender que usted no está solo. Se ha sido comisionado por Dios, usted no está solo. Él ha enviado sobre vosotros el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Porque hemos aprendido que nuestra ciudadanía está más allá de los cielos. Nuestra ciudadanía, entonces vamos a representar dignamente al Señor. En lo pequeño, en lo mucho que hagamos, lo vamos a representar dignamente. Nos vamos a preparar, porque aquí estamos estableciendo el reino de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice: mas vuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces somos llamados a representar el reino de Dios dignamente en la tierra. Dignamente. Entonces tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer el concepto de lo que Dios quiere para la humanidad. Y de esa manera lo vamos a hacer. Entonces es tiempo y cada día que reconozcamos qué es lo que establece el reino, qué es lo que hay en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es paz, es justicia, es gozo, es solidaridad. El reino de Dios es eso. Y por lo cual eso tenemos que presentar y sentirnos orgullosos de representar a Dios aquí en la tierra. Filipenses dice, capítulo 1, verso 27: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que os vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Entonces nosotros representamos un reino de santidad, y por lo cual tenemos que cada día procurar llenar los requisitos que se requieren como ciudadanos del reino. Entonces tenemos que renunciar y vivir para el Señor, para representarlo dignamente. ¿Qué dice el Señor de sus representantes? ¿Lo estamos haciendo correctamente o nos quedamos cortos? Cada uno de nosotros que nos respondamos: ¿estoy representando al Señor dignamente donde voy, donde estoy, con quien esté? Hago las cosas, hago un estudio, lo hago de la mejor manera, aunque el grupo sea pequeño, porque ahí se establece el reino del Señor. Hay que hacerlo dando lo mejor, preparándonos mejor, porque el que es fiel en lo poco podrá ser fiel en lo mucho. ¿Ven? Hay que hacerlo correctamente. Los que hoy en día rechazan tendrán una recompensa de parte de Dios. Tendrán una recompensa. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Rechazó el pueblo de este mundo, rechazó los hombres de Dios, y hoy en día siguen rechazando a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Hay barrios que no quieren que usted vaya, pero nosotros tenemos que persistir. En Sudcorea, en esta semana, algo que conmovió al mundo. En otro tiempo se hubiera declarado la guerra a Estados Unidos. El embajador fue acuchillado por una persona y le rasgó de los pómulos de la cara
le tuvieron que hacer 80 puntos. En otro tiempo hubiese habido una guerra. Pero ¿sabe qué dijo el embajador cuando ya se recuperó y volvió a decir? Mi estado, mi país me mantendrá el mismo ritmo de no establecer que esos grupos disidentes sigan apoderándose de las naciones. Entonces nosotros como hijos de Dios y embajadores de Dios, ¿somos llamados a retroceder? No. ¿Pasamos apuros? Sí. ¿Quién no pasa problemas? Todos. Pero tenemos que persistir en establecer el reino de Dios. Porque usted ha sido delegado por Dios, es un digno destinatario representante del reino de Dios. No se va a echar para atrás, sino más bien cuando usted se fortalece en el Señor, que es el dueño de los cielos, las tinieblas tienen que huir, abrir espacio, porque usted no representa cualquier reino, usted representa el reino de los reinos, que es el reino de Dios. ¡Aleluya! Entonces, si usted tenía temor y todo miedo, eso se tiene que ir. Se tiene que ir. Y hacer su mayor esfuerzo para que se establezca y se expanda el reino de los cielos. Las tinieblas, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, usted está estableciendo el reino de Dios. El enemigo tiene que huir, no usted. Diga conmigo, el enemigo tiene que huir. Todo lugar que pisare la planta de mi pie, establezco el reino, y el enemigo tiene que huir, no usted, sino el reino de este mundo tiene que retroceder. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Con nosotros está el más que vencedor, el Cristo Jesús. Él está con nosotros. Los embajadores tienen que tener una buena conducta. Los hijos de Dios, los representantes del reino, tienen que tener una buena conducta. 1 Timoteo capítulo 4 verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y en pureza. Requisitos para los embajadores y embajadores del reino. ¿Hay en usted esto? Si no, hay que trabajar por eso, para que podamos tener y representar a Dios de la mejor manera, en este mundo. Que seamos de buen comportamiento, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin orgullo, sin soberbia. Vamos a representar al reino, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como lumineros en este mundo. Hay que hacerlo, ¿verdad? No con prepotencia, no con arrogancia, porque el reino de Dios es paz, gozo, y eso tenemos que hacerlo. Como embajadores y embajadores del reino de Dios tenemos que hacerlo. Ser pacificadores. No somos gente que le echamos más leña al fuego, sino si podemos ayudar a apaciguar. Donde usted vaya, establece el reino. Donde hay un conflicto, usted trata de mediar, no ser parte del conflicto, sino decirle: miren, Cristo es la respuesta. Vamos a orar. No se parcializa, sino que busca estabilizar la relación, porque bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. No somos contenciosos. Un embajador no se anda peleando con otra persona. No, más bien establece una relación de amistad, de hermandad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Se piden resultados para los representantes del Señor aquí en la tierra. Se le pide de nosotros resultados. La Cancillería pide qué se está haciendo con las embajadas que hay en Estados Unidos, cómo se atienden a los emigrantes. No, que allá en la Florida, que acá en Houston, que en Washington, ahí no hay nada, pasa cerrado.
¿Qué hace la Cancillería? Llama y dice, mira, ponte las pilas, si no hay resultados, te vamos a mover. Usted no quiere que nadie lo mueva, ni que Dios lo mueva. Entonces, para que Dios nos considere, tenemos que proseguir y que tiene que haber resultados en nosotros. Vea lo que dice la palabra. Mateo capítulo 5, verso 16. ¿Lo tiene ahí en la pantalla? A la cuenta de 2, digamos esta palabra, 1 y 2. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo está? ¿Hay un buen resultado en usted? ¿Hay un buen resultado en mí? ¿Estoy representando dignamente el reino de Dios? Qué bueno si lo estamos haciendo. Si no, hagamos los ajustes que sean necesarios. Hagamos los ajustes que sean necesarios para que podamos, dice, que a través de nuestras obras, nuestros hechos, que hablen más que las palabras, muchos deseen tener lo que nosotros tenemos, a Cristo en nuestro corazón. Entonces, se esperan de ustedes como representantes, como embajadores del reino, se pide resultados. Que seamos luz ante la gente, ante el mundo. Hay embajadores en este país que han sido muy apreciados, de España, de México, de Perú, que se interesan en traer bienestar a sus amigos, países. Así nosotros tenemos que establecer el reino de Dios. Pero que muchas veces que nuestros hechos hablen más que las palabras. Amén. ¿Cuántos se sienten representantes del reino? Amén. Si no lo sabían, ahora lo saben. Entonces no son cualquier cosa. Dígale a su hermano, usted no es cualquier cosa. Es representante del reino de Dios en esta tierra. Porque usted fue escogido por el Señor. Su sangre lo limpió y lo presentó justificado delante del Padre. Y no importa que Satanás venga a acusarlo a usted. Usted dígale, no, Cristo me ha liberado y ahora pertenezco y soy ciudadano del reino de Dios. Aleluya. El segundo aspecto es, el Señor nos da las llaves del reino y nos da para que lo representemos. Otra de las cosas que Dios hace es que Dios ha delegado autoridad sobre sus hijos. Dios ha dado representatividad a usted. Ay de usted si no lo está representando bien. Ay de mí si no lo estoy representando bien. Pero Él me ha dicho, tú eres mi representante. Ahora, el punto 2 es que Dios ha delegado autoridad. Es la otra llave. Es otra llave. Diga conmigo, Dios me ha delegado autoridad. Esa es la otra llave, es la llave de la autoridad. Pero es mucho lo que Dios me da, pero es que Dios cree en usted. Dios cree en usted, amada. Dios cree en usted, amigo, oyente, televidente. Dios cree en todos nosotros. Y Él espera que nosotros reaccionemos a lo que Dios ha hecho y da a nuestras vidas. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordena hoy, para que los guardes y que los cumplas. Eso es la autoridad que Dios quiere delegar. Pero para ejercer esa autoridad hay requisitos. Hay requisitos. Dice, para que obedezcas los mandamientos, para que lo pongamos por orden y los cumplamos, para ejercer la autoridad de la llave de la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay que obedecer, hay que poner por obra su palabra y llevarla a cabo.
Otro verso más. Si el Padre aquí en Deuteronomio lo está declarando, viene el Hijo y reafirma esta autoridad también. Vea el libro de Efesios capítulo 1, verso 22. Efesios capítulo 1, verso 22. Vamos a leerlo a la cuenta de dos. Todos. 1 y 2. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en sintonía. ¿Y qué es lo que hace falta? Que usted se sintonice como ciudadano del reino, porque a usted se le ha sido declarado que se ha delegado autoridad sobre su vida para atar, para desatar toda obra de las tinieblas. Entonces usted tiene la autoridad delegada de parte de Dios como cabeza. Pero ¿por qué le tenemos miedo al enemigo? Dice, no, van a traer al pastor y a los ancianos para que oren. No, Él lo ha delegado a usted. Él le ha dado autoridad a usted. ¿Pero qué? Hay que obedecer. Hay que aplicar la palabra, hay que vivir la palabra, hay que hacernos de la palabra. Hay que vivir la palabra, que la palabra se encarne en nosotros. Para que cualquier cosa que nosotros utilicemos la palabra, se va a dar, va a suceder. Va a suceder. Y vea lo que dice otro verso más. Jeremías capítulo 1, verso 10. Jeremías capítulo 1, verso 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Estamos para restablecer el reino de Dios. Estamos para plantar donde había ruina. Dios lo va a cambiar, porque usted se le ha dado autoridad y usted va a utilizar esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces Dios nos ha delegado y andamos en obediencia. Ponemos los mandamientos y queremos hacer la obra del Señor, será más fácil. Pero Dios anhela que seamos cabeza y no cola, pero que es necesario que lo obedezcamos. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen, a los que cada día se están uniendo, se les es delegada autoridad. Y vean lo que dice Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Esto tiene que cumplirse en su vida y en mi vida. Alguien diga amén. Esto tiene que cumplirse en su vida y en mi vida, porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que encarnarse en usted y en mí. Puede leerlo conmigo, tiene ánimo. 1, 2. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. La fe es otra llave que tiene que estar presente en todo. Y estas señales seguirán. No nosotros vamos a andar detrás de las señales, sino que las señales nos seguirán. Y como ciudadanos del reino ya hablamos que no vamos a andar con altivez. Es decir, ven cómo Dios me usa, solo toco y ya todo cambia. No, es el Señor quien hace la obra. Nosotros somos instrumentos en las manos del Señor, porque toda gloria y toda honra se la damos a quien se la merece, a nuestro Dios. Amén. Entonces, y estas señales seguirán a los que creen.
Por eso dice, en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Parece que esto fuera como para un grado para alguien demasiado alto espiritualmente, para alguien súper espiritual. Eso a mí no me cuadra, hermano, que alguien diga que es súper espiritual, porque yo necesito cada día la misericordia y la bondad de Dios. Son para usted, son para mí. Amén. Son para cada uno de nosotros. Tomar esta autoridad. A los que creen en mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Ahí está actuando el Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes. No es que vamos a tentar. Tráigame una culebra, ahora soy cristiano. No, no. No vamos a tentar a nuestro Dios. Que van a aparecer en un camino, tal vez es un viaje misionero. Usted se descuidó, lo mordió una serpiente y no se va a morir, porque el Señor está con usted y ese veneno se secará en el nombre de Jesús. Amén, amén. Esto no es un cuento de hada, hermanos. Esto no es algo ficticio. Esto es más que religión, es una relación con Dios. Esto se tiene que cumplir en usted y en mí, porque quien lo declaró fue el Señor Jesús. El Señor Jesús. Y verán cosas mortíferas y no les hará daño. A veces hemos tomado agua de cualquier lado, ¿no? Y hacen así cuando íbamos a predicar allá por Olancho con un guacal. Hermano, aquí no hay agua, pues. No, hermano, en el nombre de Jesús se quitan las hojas y pungún, y nada ha pasado. ¿Por qué? Porque andamos estableciendo el reino de Dios. Un guacalito, mire, Señor, todo virus, bacteria se va en el nombre de Jesús. Pero no es que si tengo posibilidades de hervirle el agua, porque no lo voy a hervir, tampoco no estoy en contra de eso, ¿verdad? Hay que tomar las higienes, pero hay lugares donde no se puede hacer, donde no se puede hacer. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes pondrán las manos sobre los enfermos? Oh, qué bueno esa convicción. Un amén para que esa persona que dijo nosotros. No, es yo, ¿verdad? Es usted. Es usted. Dios no ha dicho, los pastores pondrán las manos sobre los enfermos. No, es para todos nosotros. Usted tiene la autoridad si vive en obediencia, en el temor de Dios. Dios honra a los que le honran y al justo siempre le va a ir bien. Satanás nunca nos va a acorralar. No seremos presa fácil de Satanás, sino en el nombre de Jesús. Entonces no ande detrás de señales, hermano. Miren, hermano, que ya están diciendo cosas, están declarando cosas. Usted no tiene que andar detrás de señales. Las señales tienen que seguirlo a usted. Y usted entra en esa relación con Dios, siempre y cuando no pierda la humildad, la sencillez. Jesús les dice, mire, casi siempre les decía, pero no le van a decir a la gente lo que ven, no le vayan a decir a la gente. Él no andaba buscando fama, fortuna. Pero nosotros muchas veces andamos buscando reconocimiento, ¿no? Que me reconozcan lo que hago. En el reino del Señor lo hacemos para Dios y no para los hombres. ¿Sí? Jesucristo delegó espiritual sobre sus hijos. Eso lo reafirmó. Entonces en Mateo 10:1 dice, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echaran fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. El Señor dio poder y autoridad aún para predicar. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, al establecer el reino, y cuando Jesús dice, a ti te daré las llaves del reino, son esos instrumentos dados por Dios para cumplir la gran comisión. La gran comisión. No era que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia, sino que todos aquellos que vinieran al Señor podían ser representantes dignos del Señor en la tierra. Entonces, pero es necesario, lo que siempre recalco yo,
el cuidado de tener de nosotros mismos. Porque he visto mucha observancia. Mira, hermano, cuando yo oro, se sanan. Mira, hermano, cuando oras al Señor, es el Señor que te utiliza. Yo creo que Dios tiene dones de sanidad para muchos, de fe. Pero siempre dale la gloria y la honra al Señor. No importa donde Él te pueda llevar, el que se lleva toda la gloria es Él, dice Pablo. Si alguno se gloría, que se gloríe en la cruz de Cristo. Amén. Amén. Eso es importante. Es importante saber que nuestra competencia, que esta procede de Dios. 2 Corintios 3:5 dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de quién viene? ¿Verdad? Cuidadito entonces con esa soberbia, con ese orgullo que dice, ay hermano, viera, soy tremenda. Los demonios solo me miran y ya huyen. Tengamos cuidado, no estamos para hacer show, sino para establecer su reino. ¿Sí? Vamos a establecer el reino. Y lo tercero, es lo que hemos estado hablando. La iglesia es llamada a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Todos los redimidos por la sangre de Cristo somos llamados a establecer el reino de Dios. A sacarlos del reino de las tinieblas y pasarlos al reino de la luz. A eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo, no os dejaré solo, mas enviaré sobre vosotros el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y eso dice Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis ¿qué? Poder. Vamos a recibir poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en toda Comayagüela, en toda Tegucigalpa, en todo el país y hasta lo último de la tierra, cuando venga esa llave del poder del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios. Eso es importante. Entonces imagínense, embajadores, embajadoras, se ha delegado autoridad. Ahora nos falta establecer el reino de Dios. Pero es que me da miedo compartir de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Desde que recibimos a Cristo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que hay que buscar es la llenura de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el enemigo es real, no vamos a desconocer. Entonces por eso Dios ha dejado estos instrumentos para que ustedes y yo los tomemos y establezcamos su reino. Por lo cual debemos ser llenos por el Espíritu Santo, para hablar con poder y con autoridad. Con poder y autoridad. Porque no es con fuerza humana que vamos a establecer el reino, sino con el Espíritu. Como dice aquí Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es la fuerza que vamos a convencer a la gente. No, es el Espíritu Santo, es la palabra con el Espíritu Santo que convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Entonces necesitamos apoderarnos de esto, de buscar el Espíritu Santo, para que más fácil podamos establecer el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso Dios demanda y requiere de nosotros, porque debe entender eso. A veces Satanás viene para decirnos y recordarnos el pasado. Entonces usted recuerde el futuro de él, ¿verdad? Y el futuro de la persona que se arrepiente, porque lo débil y lo necio del mundo escogió Dios. Satanás dice, ¿y cómo te va a utilizar Dios a ti? ¿Quién eres tú
¿Quién eres tú? Pero aquí la palabra de Dios es tan sabia que recoge todos los hechos para que nosotros podamos entender. Porque a veces escuchamos la voz de Satanás. Es cierto, ¿y yo quién soy? ¿Cómo es posible que Dios pueda utilizarme a mí? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer algo a través de mí? Dios lo puede hacer. Como dice aquí la lectura. Pero lo vil y lo necio del mundo escogió Dios. Para que usted no se discrimine. Usted mismo a veces escucha la voz de Satanás. Yo no voy a poder hacer nada. Si usted lo dice 50 veces, eso va a seguir y eso va a ser para su vida. Lo que usted confiese, eso va a recibir. No puedo y no puede. Pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Primera de la carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Si usted ha dicho yo no puedo, Dios lo ha escogido a usted, porque no es en su fuerza, no es en su intelecto, no es en su capacidad, sino es por su Espíritu Santo que Dios va a hacer la obra para establecer el reino, para establecer el reino. Usted tenga lo que hay que hacer. Yo digo siempre, yo voy a hacer lo posible, lo imposible lo hará Dios. Él lo hará. Eso es lo que usted tiene que apoderarse en su vida. Hermano, que mire que quieren, alguien se está muriendo, hermana, pues ore ahí. Dígale: Señor, si te lo vas a sanar, sánalo. Y si te lo vas a llevar, llévatelo. Así es que lo que la palabra de Dios me manda a decir. Yo estaba viendo un documental anoche, me gusta mucho, de la ciencia, en un reportaje que estaban haciendo ayer, como a las 8 de la noche. Estaba observando que una hija llevó a su madre, no sé qué discusión había, pero la llevaron. Entonces el médico está, se llama emergencias ahí. El doctor no tiene, de repente el doctor se va y le manda a hacer unos exámenes y viene la enfermera corriendo, le dice: la paciente se muere. Se muere. Y entonces él llega y los signos vitales comienzan a disminuir, a disminuir, a disminuir. Y póngale esto, póngale lo otro, póngale lo otro. Y después, después como que le pega unos golpes eléctricos con un resucitador. Lo intentaron como 3 veces. Y entonces la imagen que se mueve en un equipo dejó de funcionar, se murió. Entonces dice el médico: ¿y esto por qué me ha pasado? Hice todo lo que tenía que hacer y no sé qué pasó. Y se va a hablar con su hija. Mira, le dice, hay cosas que no tienen explicación, hay cosas que no tienen razón de ser. No sé qué pasó. Tu madre ha muerto. ¿Me está diciendo la verdad? Sí, le dice: ha muerto. Ha muerto. Y estando él hablando con la muchacha, con la hija, le dice: doctor, venga, mire que cuando le estaba quitando todos los aparatos, siento que el pulso está bajo, pero funciona. Y sale otra vez corriendo el doctor, llama otra vez al equipo. Y dice: ¿qué pasa con este caso? Y empeoró, pero después fue mejorando. Fue mejorando la persona y el doctor dice, ya metió la hija y le dice: quedarte aquí, observa todo lo que sucede. Y el doctor decía: mire, si esta persona queda viva, va a quedar como un vegetal, y si no, se va a morir. Pero lo interesante de esto, para no alcanzarlos a ustedes, a los días ella regresa. Y él se siente muy agrumado porque dice: ¿qué caso más horrible esto? La despachó. Y la señora regresa y dice: esto solo pudo hacer algo sobrenatural. Yo no puedo explicar. El médico reconociendo
que él no podía explicar lo que él había visto con sus personas que le ayudaban, sus enfermeras, su equipo y todo. Y la señora andaba caminando y dijo: doctor, vengo a darle gracias por todo el esfuerzo que usted hizo por mí. Y dice el doctor: yo no hice nada, y esta señora me está agradeciendo. Este es un milagro de Dios. Entonces a eso tenemos que llegar. Cuando ya la ciencia médica topa, o cuando ya todo se ha acabado, entonces es el momento de accionar de nuestro Dios. Amén. Ese es el Dios que hace cosas extraordinarias. Por eso Pedro y Juan dijo: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos establecieron el reino, no andaban nada en la bolsa. Había un hombre por 40 años en el templo de la Hermosa que estaba ahí a la mendicidad, a lo que le dieran, y extendió su mano. Creyó que Pedro y Juan le iban a dar. No andaban nada los hermanos, pero sí andaban las llaves de la autoridad. Entonces le dijeron: no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Humanamente eso no es posible, pero espiritualmente, cuando usted llega y establece el reino de Dios, cosa extraordinaria, ahí se va a pasar de lo ordinario a lo extraordinario, porque Dios lo hace posible. Dice que aquel hombre se levantó y saltaba. Aquel hombre alababa, bendecía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo mandaron a traer a las autoridades. Y ellos respondieron: miren, háganlo con nosotros lo que quieran hacer. Pero en Hechos capítulo 4, 19 y 20 dice: mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Siempre van a haber obstáculos en establecer el reino. Siempre va a haber gente que no quiere. Pero si usted insiste, usted va a establecer el reino de Dios. Es el tiempo de establecer el reino de Dios a través de nuestros hechos. Es el momento que insistamos a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia tiene lo que el mundo necesita. Se habla de creación de grupos, de inteligencia, de acá y acá. Solo Dios puede cambiar la situación. Y lo hará con sus representantes aquí en la tierra. Dios puede cambiar el rumbo de este país. Pero lo hará cuando usted y yo estemos convencidos a quién Dios servimos. Ciudadanos de qué reino somos. Vivimos en santidad, en obediencia. Dios va a utilizar nuestras vidas. Y veremos cosas. No solamente estaremos hablando del pasado, estaremos hablando del hoy. El domingo pasado una hermana me compartía que después de la semana de ayuno y oración ella se había hecho unos exámenes antes y le aparecían unos miomas, y era un montón de miomas, pastor. Ella me lo contó llorando y me dice: mire, y en la semana de ayuno y oración yo le dije: Señor, sáname, Padre, quiero tener mi cuerpo sano. Después de la semana de ayuno se fue a hacer el examen, pero ella fue fortalecida en su fe en la semana de ayuno y oración. Y cuando fue al examen le dice: ¿y qué se hizo usted? Mire que aquí no hay nada, no hay nada. Y dice que ella comenzó a llorar y decir: lo que ustedes no pudieron hacer, el Señor lo hizo, Él me sanó. Él lo sana, Él opera hoy, Él hace cosas extraordinarias hoy. Él es nuestro Dios. Y concluyo diciendo, como cuerpo de la iglesia que somos nosotros, tenemos una responsabilidad de cumplir, y es establecer el reino de Dios en cada corazón. Entonces, a ustedes, a mí se me ha delegado las llaves, no la llave, las llaves del reino. Somos representantes de Dios, se nos ha dado autoridad, por lo cual vamos a establecer el reino. Esta palabra es para usted. Dígale a los hermanos: es para ti.
Aunque no lo creas, es para ti. Padre, gracias. Gracias, Dios, en esta hora por la oportunidad que tenemos. Exaltado y bendecido sea tu nombre. Que toda gloria y toda honra sea dada a ti. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros oyentes, televidentes y a los que están aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras todos oran, tal vez en esta tarde ya, hay alguna persona acá. Alguna persona que ha estado tal vez desanimada. Ya deja de estas cosas. Súmate al reino de Dios y verás lo que Dios es capaz de hacer con tu vida. Dios lo puede hacer otra vez. Si tú le has fallado a Dios y quiere darte una oportunidad, ábrele la puerta del corazón al Señor. Él cambiará el rumbo de tu vida. Él lo hará. Si has andado mal, haz esta oración y no has conocido al Señor, haz esta oración conmigo, ahí donde estés. Ahí donde me ves, donde me escuchas, haz esta oración conmigo y di: Señor Jesús, reconozco que sin ti no puedo tener vida. Te necesito a ti para cambiar el rumbo de mi situación. Sé que tú eres capaz de enderezar las sendas de mi vida. Por eso te entrego mi corazón y mi vida y te hago partícipe, Señor, de todo lo que soy. Y si tú puedes cambiarme, hazlo, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, y que me limpies de todo pecado y de toda maldad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cristo, te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos www.cuadrangular.org. Llámenos al 2220-1840, 2220-1842 para mayor información. O escríbanos a contacto@cuadrangular.org. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.